Son ya las 17:17 minutos. Diálogo directo de inmediato con el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente. Bueno, hicimos ya la introducción. Ingeniero Reyes, le saludo cordialmente. Bienvenido a Pichincha Universal. ¿Cómo está usted? Buenas tardes con Pichincha Universal. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda una vez más al colegio para que podamos intervenir en estos asuntos de tanta trascendencia nacional. Bueno, le pregunto de cajón, ¿tiene razón o no el ministro de Energía que dice que es el momento histórico, ¿no?, para eliminar los subsidios a las gasolinas y al gas? Recordemos, ingeniero, que por esto en octubre hubo poco menos o poco más que una rebelión social en el país. Su análisis, por favor. Gracias. Bueno, nosotros en el colegio durante casi un año estuvimos haciendo un estudio en donde, dentro del marco de lo que le llamamos el análisis de la renta petrolera, obviamente estudiamos el asunto de los combustibles y no solamente vimos el asunto económico, sino también el marco legal sobre el cual se estaría apoyando el denominado subsidio. Y encontramos que tanto en la ley de hidrocarburos como en sus reglamentos no existe algún reglamento, algún artículo que diga que se refiera a los subsidios a los combustibles, la forma como estos se calculan y digamos el valor anual de estos subsidios, de estos denominados subsidios. ¿Y por qué? Y al no tener ese marco legal, que tampoco está en la Constitución, entonces no queda sino solamente hablar de lo que usted decía hace un momento, de subir los precios de los combustibles, que tal vez sería razonable en una situación de extrema crisis económica como la actual. Repito, sería razonable, no estoy diciendo que así debería hacerse, pero que es necesario que lo ubiquemos en el contexto de por qué llegamos a esta situación. Pues el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, que dice que el petróleo y los hidrocarburos se explotarán para que sean preferentemente industrializados del país, pues no se han cumplido, no se cumplen y en el corto plazo tampoco se van a cumplir. ¿Esto qué ha significado? De que se haya dado la preferencia a la importación de los combustibles, con mayor rigor a partir de la culminación de la construcción de la refinería de Esmeraldas. Entonces, ahí es cuando empieza a darse un desfase. Se inicia un crecimiento económico del Ecuador, en donde por un lado la oferta interna de derivados como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo se va estancando, mientras que la importación de combustibles va creciendo hasta llegar a la situación actual, en donde por importación de combustibles se gasta aproximadamente una cantidad mayor en estos tiempos a los 4.000 millones de dólares. Pero, por ejemplo, para el caso del gas natural, del gas asociado al petróleo, aproximadamente se ha quemado el 85% del gas que sale a superficie conjuntamente con el petróleo, por el que no se gasta un solo dólar para que ese gas se lo tenga en superficie. Se tiene a la planta de gas de Shushufindi trabajando a un poco más de la mitad de su capacidad de carga. ¿Y esto qué significa? Que cada vez tenemos menos combustibles, menos gas licuado de petróleo, que es lo que esta planta procesa. ¿Sí me escucha, por favor? Sí, estamos bien. Tenemos algunos desperfectos técnicos que estamos solucionando. Pero estamos muy bien. Bajo este contexto, el hecho de que nosotros los ecuatorianos, entre comillas, se nos haya favorecido de precios relativamente bajos de los combustibles, viene a ser una compensación por la forma como han actuado todos los gobiernos durante los últimos 40 años. En 1983 estaba listo el decreto para que el presidente Osvaldo Hurtado firme la construcción de una nueva refinería y planta petroquímica en la península de Santa Elena, en el sitio de Atahualpa. ¿Por qué no lo hizo?
Luego se han venido dando repotenciaciones a la refinería de Esmeraldas, pero siempre se tenían problemas técnicos y siempre la demanda de combustibles se iba incrementando. Y también el hecho de que obviamente la refinería de La Libertad ya tienen sus 40 años o más de operación y no están dando, digamos, la cantidad y calidad de combustibles que se merece. Entonces, frente a ese escenario hubiera sido muy interesante que la denominada repotenciación de la refinería de Esmeraldas haya cumplido con sus fines. Sus fines era obtener más producción de combustibles y menos residuo. En algo se redujo, bajó del 43% creo al 35%. Y también se ha tenido fallas técnicas relacionadas últimamente con, por ejemplo, la unidad de FCC que permite obtener combustibles de mejor calidad. Entonces, si estamos bajo un tema en donde los gobiernos han privilegiado las importaciones y privilegian las importaciones, ¿cómo así los ecuatorianos tenemos que pagar, principalmente los sectores de menos recursos económicos, tenemos que pagar por las imprecisiones, por decirlo menos, de los diferentes gobiernos de turno? Entonces, frente a este escenario, ¿qué es lo que ameritaría hacer? Ameritaría hacer, primero, sincerar qué tan cierto es eso de esos enormes cantidades de dinero que dicen que nos están subsidiando. Si hacemos el análisis entre lo que significa los egresos por la importación de combustibles versus los ingresos por la venta interna de combustibles, más los ingresos por la exportación de productos de la refinería como el fuel oil, el año anterior el Ecuador tuvo aproximadamente una ganancia de 865 millones de dólares de acuerdo a los informes que presenta la empresa pública Petroecuador. Entonces, desde ese análisis contable, el Ecuador en la gestión de los combustibles lo que ha hecho es ganar dinero. Ha ganado 865 millones de dólares el año anterior. Posiblemente este año, dada la crisis actual que estamos viviendo, la escasez de la demanda y el tema de la pandemia, entonces no podemos decir de que vamos a perder, pero posiblemente vendamos menos internamente, pero también compremos menos, porque la demanda se ha reducido, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor tenemos un saldo positivo. ¿Es suficiente ese saldo positivo como para cubrir primero las necesidades de Petroecuador para que siga la maquinaria funcionando y también en función de cubrir esas necesidades se tenga un saldo que permita, que apoye a la salida de la crisis económica? ¿Es posible ir en esa dirección? Entonces, nosotros consideramos de que el gobierno, en vez de decirnos que a los ciudadanos, a los consumidores, nos está haciendo el favor subsidiándonos, debería solicitarnos, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a las organizaciones populares, a los colegios profesionales, a los desocupados, debería solicitarnos, ¿no es cierto?, que por favor, por esta vez, subamos el precio de la gasolina extra, por ejemplo, una cantidad razonable que ayude a sí mismo a paliar la crisis, pero que ya se debe dejar de lado ese dogma que significa que nos están subsidiando. Ya falta que nos digan que nos están subsidiando la vida. No le escucho. Pichincha Universal. Ahí estamos bien. A ver, ingeniero, técnicamente, entonces, podría señalarse, técnicamente, de acuerdo al análisis que usted plantea, de que, en efecto, en un momento determinado, sobre la base de un consenso social, los ecuatorianos podríamos aceptar, bueno, sí, que haya un incremento importante, digamos, de determinado combustible, porque lo otro, de ninguna manera, significa que nos estén subsidiando, usted lo acaba de señalar, sino que la relación histórico-técnica del manejo de los combustibles, de la producción, de la importación de combustibles y de los derivados de petróleo, evidentemente justifican como una suerte de compensación
de que los precios se hayan mantenido históricamente como se han mantenido. En el caso del gas licuado de petróleo, ¿podría plantearse esa misma opción de negociado o de consenso con la ciudadanía? Porque este tema es mucho más sensible, porque evidentemente su uso es mucho más popular y mucho más generalizado en la población. Bueno, en el caso de gas licuado de petróleo, obviamente que la producción que tenemos aquí en el país es baja, aproximadamente solo cubrimos el 15% del mercado. Y repito, y no cubrimos más que tal vez podríamos llegar a un 25% si es que una buena parte del gas que se queme en la Amazonía se lo procesara, si se hubiera construido una planta de gas adicional. Pero no estamos frente a ese tema. No sé si se pueda optimizar la planta de gas de Shushufindi, no sabemos, no hay informes de eso. Entonces, sí tenemos que ponernos en la intención ciudadana de ir reemplazando el uso del gas licuado del petróleo, retomando el tema de las cocinas de inducción. No es un asunto de las cocinas de inducción, no es la calidad técnica de las cocinas de inducción, es simplemente la conexión que hay entre las líneas principales de transmisión de la electricidad con las casas, con los edificios, con los departamentos. Esa es la única limitación que se tiene, porque armaron todo el programa de las cocinas de inducción. Se tienen embodegadas miles de cocinas de inducción. ¿Por qué no las utilizamos si estamos exportando electricidad? ¿Por qué, Uh-huh. ¿por qué no avanzamos en ese proceso? Entonces, podríamos avanzar en un proceso de ir reduciendo la importación y el uso del gas licuado del petróleo e ir incrementando las cocinas del uso de las cocinas de inducción, aprovechando el excedente que tenemos por la generación hidroeléctrica que es ambientalmente limpia. Esa debería ser la política central, porque si no, siempre, por lo que es tan sensible el uso del gas licuado de petróleo, va a ser muy difícil que incrementen en algo el gas licuado del petróleo o que retiren la diferencia que hay entre el gas importado con el precio que tiene el gas que se vende aquí a nivel de las ciudades y en el Ecuador en su conjunto. Ya, ahora, ingeniero, el ministro de Energía manifiesta que el precio del petróleo que actualmente se registra entre los 15 y 20 dólares en el mercado internacional hará que por el momento, dice él, y esto es textual, los ecuatorianos no sientan la liberación de precios de los combustibles, pues no hará falta ningún ajuste, dice él. Pero, ¿qué va a pasar cuando iniciemos este llamado proceso de reactivación económica? Y la gente de pronto se tope con que los precios de los combustibles han subido a los niveles internacionales, como plantea René Ortiz. La consecuencia va a ser un fuerte golpe a su economía, evidentemente, y una reacción social explosiva que difícilmente podrá ser contenida. No sé qué piense usted, A ingeniero. ver, el único precio internacional que nosotros tenemos son los precios a los cuales nosotros compramos los combustibles a intermediarios. No sé si es del segundo o tercer intermediario que a la vez ellos compran los combustibles al por mayor en las refinerías. Y esos combustibles ellos nos venden a nosotros. Se tienen como 60 empresas especializadas inscritas en Petroecuador para la importación de combustibles. La gran pregunta es por qué el Estado no importa directamente esos combustibles de las refinerías. ¿Por qué no compra directamente a las refinerías? ¿Por qué tiene que haber, no sé si uno, dos o tres intermediarios estén encadenados? El que compra inicialmente en la refinería, el que le compra al que compró y así en adelante, hasta que nos llegan a nosotros con precios de venta de los combustibles que a lo mejor podrían ser un poco menos caros si el Estado los comprara directamente. Ahora, en función del asunto del precio de venta, por lo menos en lo que se ve, dependiendo de cómo la pandemia se vaya manejando, pues en función de eso, principalmente en función de eso, la demanda volverá a crecer. Claro. Pero no será una demanda de la noche a la mañana, sino un proceso.
Entonces, aquí es cuando uno tiene que ser creativo. ¿Cómo aprovecho yo ese incremento de la demanda? ¿Lo hago liberando el precio de la venta de los combustibles? Yo diría sí, pero en función de los valores que se tiene en las refinerías en las cuales los intermediarios compran. Eso me parece que es algo razonable. Y estableciendo la diferencia entre esos valores con los valores internos que tenemos ahora y planteando el tema de que aceptemos los ciudadanos que se nos incremente. No sé si flotando o no sé si por una sola vez, pero que nos respeten a los ciudadanos. Una vez más, no nos están haciendo ningún favor, ningún gobierno de turno, con esto de decirnos que nos hacen entender de que realmente nos están mejorando. Subsidiando. A la final están subsidiando la vida. Ya. Ahora, ¿usted cree que va a haber la sensibilidad, y con esto terminaríamos, lamentablemente el tiempo voló, ¿usted cree que va a haber la sensibilidad del régimen como para consultarnos a los ecuatorianos si queremos o no, por la crisis inclusive, decir, bueno, sí, aceptamos un incremento eventual de un porcentaje determinado del precio de los combustibles? Es muy difícil por cuanto quienes compran, quienes venden petróleo y compran combustibles son los llamados al paraíso de los grandes negocios que puede significar miles de millones de dólares al año, ¿no es cierto? Por ejemplo, son los que, sin ser expertos internacionales en comercio internacional, de pronto con los gobiernos de turno llegan a Petroecuador a vender petróleo y aceptan los castigos sin explicarnos cómo llegan a definir esos castigos. O por el contrario, compran a los intermediarios que son de su relación los combustibles que estamos importando. Eso debe sanearse. Eso el presidente debe retirar la discrecionalidad. Y la compra-venta de combustibles y la venta de combustibles y de petróleo debería hacerse bajo la participación de varios organismos, como por ejemplo los colegios profesionales, las universidades, las organizaciones sociales, que se tenga una veeduría permanente, porque imagínense en esta crisis, ¿qué es $1 en castigo? Si usted está vendiendo 100 millones de barriles, ¿qué significa $1 en castigo? Significa que usted ganaría 100 millones de dólares. Claro. Y significa al revés, si se ahorra $1 por la importación de combustibles, significa otros 100 millones de dólares. Y no estamos seguros de que ellos estén haciendo el deber como deben hacerlo en función de los intereses de los ecuatorianos. Sin duda, una cosa rapidísima, ingeniero. ¿Se puede explicar, mejor dicho, puede usted explicarle a la audiencia por qué es que cayó el precio del petróleo bajo cero? El petróleo estadounidense me refiero, que sí, creo que es referente con el ecuatoriano, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, el WTI es referente. Pero de lo que estaba leyendo, afortunadamente, sí ahora en las redes hay muchas explicaciones, no han sido tan malas las redes, ¿no es cierto? Hay muchas explicaciones. Así es. Que dicen que este día terminan los contratos. Lo que se dice las ventas a futuros para el mes de mayo y se inician los de junio. Y entonces se espera que mañana el WTI esté en $21. Eso es uno. Dos, en Estados Unidos, el almacenamiento de petróleo, tanto en superficie como en el subsuelo, está llegando a sus límites. No hay dónde poner este petróleo porque la demanda mundial está estancada. Ese es el problema. Entonces, en un escenario así es cuando nosotros queremos ver creatividad en quienes están vendiendo nuestro petróleo y están importando los combustibles. No solamente tener creatividad para hacerle más costosa la vida a los ecuatorianos. Sin duda, ingeniero, tiene usted toda la razón. Le agradezco por haber aceptado esta entrevista. Mucho gusto, una nueva oportunidad. Que estén bien. El gusto ha sido de nosotros, de Radio Pichincha Universal, el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, aquí en Punto Noticias. A la pausa y ya iniciamos el diálogo con la prefecta de Pichincha. Punto Noticias.